El pasado 6 de diciembre se cumplía el 35º aniversario de nuestra Constitución, la más longeva de la historia de España. Fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y ratificada en referéndum por los españoles un mes y 6 días más tarde. En estos 35 años solo se ha modificado en 2 ocasiones. La primera en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht y permitir el voto de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España en las elecciones municipales, y la segunda en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria. Hay distintas corrientes de opinión que defienden nuevas reformas para intentar solucionar algunos de los problemas que, como el territorial, plantean tensiones políticas y sociales. Bien, pues para hacer un balance de nuestra Constitución y ver sus puntos fuertes y débiles, nos acompaña hoy en el estudio Guillermo Gortázar Echeverría, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Guillermo, muy buenos días y muy buenos días. Bienvenido a Sin Distancias. Bueno, ¿cuáles son las raíces históricas de la Constitución de 1978? Bueno, nuestra vigente Constitución es el resultado de una larga y dramática experiencia política. Vaya por delante que el hecho de que haya garantizado las libertades públicas y la estabilidad política durante casi 40 años es ya una razón de reconocimiento, agradecimiento y respeto. España inició la contemporaneidad hace 2 siglos, en 1808, con una cruenta invasión francesa que trastocó las formas de vida y de actuar del conjunto de la población. Aunque España había tenido numerosos conflictos bélicos desde la Edad Media, ya hacía muchos años que no se producía una conmoción nacional como la que se inició con la invasión napoleónica. Hay que tener en cuenta que los efectos de la Guerra de Independencia supusieron una práctica desaparición del Estado, de la monarquía, una ruptura de la línea jerárquica, política, judicial, moral, social, un protagonismo muy negativo, el de la violencia, de los franceses contra los españoles, incluso de los españoles con gran crueldad sobre los franceses como revancha, ahí hay que ver los grabados de Goya, e incluso como instrumento de cambio político. La violencia se instauró en la sociedad y en la cultura española. Pero hay un elemento terrible que comenzó con las guerras de la independencia, que es el inicio de la exclusión política, el exilio. El mismo Carlos IV, el padre de Fernando VII, se exilió a Roma. Los afrancesados tuvieron que exiliarse. Empezamos la política de exclusión de los exilios, del apartamiento de una parte de los españoles. Y hay que decir que dentro de los afrancesados había gente de primera categoría. El mismo Goya se exilió a Burdeos. Y a partir de ahí se desarrolló en 2 tradiciones. Por un lado, una tradición de progresistas y por otro lado una de moderados, una de anticlericales y otra de clericales, y también otra de personas que pensaban que lo que había que hacer era defender lo establecido y reformarlo, frente a otras que sistemáticamente han pretendido que para reformar o para cambiar el presente lo que hay que hacer es una revolución o una ruptura. O sea que podríamos decir que en la historia de nuestro país hay 2 tradiciones básicamente, ¿no? Una reformista y otra rupturista o revolucionaria. Efectivamente, a mí cuando Machado con gran tristeza decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios porque una de las 2 Españas ha de romperte el corazón, yo creo que él se hacía una referencia mucho más a la tradición progresista y a la tradición conservadora. Pero sin embargo yo creo que lo que realmente divide y permite entender la historia de España es las tendencias políticas de reforma positivas, inclusivas, comprensivas, frente a las tendencias políticas exclusivistas, impositivas, no negociadoras y rupturistas que se producen en la historia de España. Yo creo que en este sentido hay una tradición reformista y positiva e inclusiva que en España se expresa en 2 momentos. Una es la Constitución de 1875 con la Restauración entre Cánovas y Sagasta, y hay otra tradición reformista y positiva e inclusiva que es la que se produce a la salida de la muerte del general Franco, que es la Constitución de 1978. Todos los demás movimientos de avance, sin duda, que ha producido las constituciones y la evolución política del siglo XIX y del siglo XX, se han producido sobre la base de rupturas y de exclusiones. Sin embargo, estas 2,
y una de ellas la estamos disfrutando todavía, se hace sobre la base del acuerdo, de la transacción, de la transición, de la reforma, y es en el momento en el que nos encontramos. Bueno, entonces podemos decir que una de las virtudes de la Constitución de 1978, de la que disfrutamos ahora, es precisamente eso, ser fruto del consenso, ¿no? ¿Cuáles serían sus otras virtudes y qué defectos tiene también? Efectivamente, como toda obra humana, tiene sus virtudes y defectos, tiene los elementos positivos y los negativos, tiene las cosas que hay que conservar y hay que mantener, y hay otras que conviene considerar desde un punto de vista popperiano, de lo que es la experiencia, de lo que se puede mejorar, ¿no? Yo creo que, si me permite, voy a comenzar por el activo, por la parte positiva, que yo creo que es muy importante considerar a la hora de las voces que se escuchan, de que tenemos que ir de nuevo a una ruptura, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hay que considerar que es el resultado de un pacto. Y es un pacto fruto de un consenso que incluía desde el Partido Comunista hasta el franquismo más o menos reformista. Es decir, que es probablemente el momento de máximo acuerdo nacional que se produce en convivencia política. Hay que reconocer y considerar que ese pacto ha dado lugar a un marco de libertad, seguridad y democracia que lleva ya 36 años funcionando, desde el año 78. No solo esto, sino que ha permitido la alternancia pacífica y civilizada en el gobierno sobre la base de mayorías absolutas o mayorías relativas. Y la alternancia es el fundamento de la capacidad de los ciudadanos de cambiar gobiernos cuando estos no les gustan o están agotados. Esto ha permitido que haya partidos de mayoría minoritaria y ha habido posibilidades de incluir inicialmente, como así se pretendía, partidos minoritarios que debían de apoyar a la mayoría minoritaria. Y eso ha generado estabilidad. Pero, sin embargo, como toda obra humana, insisto, tiene sus elementos que tienen que ser considerados y que tienen que ser objeto de consideración a los efectos de una eventual reforma. En primer lugar, yo creo que no ha resuelto adecuadamente el tema territorial, que en España es muy sensible. En segundo lugar, ha posibilitado de una manera desmedida 17 administraciones que en situaciones de gran desarrollo económico se pueden, entre comillas, soportar, pero en situaciones de crisis los ciudadanos no entienden que pueda haber 17 administraciones, 17 parlamentos, 17 boletines oficiales del Estado, 17 defensores del pueblo, etcétera. Yo creo que esto es un elemento que hace crisis por todos lados, sobre todo en los momentos de crisis económicas. Por otro lado, se han producido un exceso de transferencias en elementos básicos de lo que es una cohesión nacional, que es muy importante a la hora de convivir 40 millones de personas. Sustancialmente, lo que son las transferencias en educación y eventualmente sanidad. Educación por lo que es el elemento, constitutivo de una nación, y la sanidad porque el gasto sanitario es brutal y realmente las administraciones regionales no pueden con ello. Es decir, genera unos problemas terribles. Esto me recuerda a lo que hizo el conde de Romanones en 1908, que los municipios no podían con la educación, y lo que hizo fue recuperar las competencias de educación que tenían los municipios e incorporarlas a la administración central del Estado. Con lo cual, la frase famosa de que pases más hambre que un maestro de escuela desapareció, y el conde de Romanones se convirtió en el salvador de la enseñanza primaria nacional española. Pues bueno, un poco puede estar pasando eso con la sanidad. Realmente, hacer frente a ese gasto de sanidad es brutal desde el punto de vista de las administraciones regionales. El cuarto elemento que me gustaría llamar es que esta Constitución, que sin duda es muy, como digo, a la que hay que agradecer tantas cosas, en la práctica, quizás por una tradición caudillista, por una previsión o por una especie de cuidado, de lo que es el poder del gobierno, ha facilitado una extraordinaria concentración de poder. Hay que recordar la frase de Alfonso Guerra cuando decía Montesquieu ha muerto, venía a decir que el que tenía la mayoría parlamentaria prácticamente tenía todos los poderes. Y esto ha producido una gran capacidad de concentración del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, del presidente del Ejecutivo sobre el partido político que gobierna, del presidente del Poder Ejecutivo sobre la mayoría parlamentaria, es decir, que tiene el poder legislativo y encima nombra a los jueces, con lo cual tiene también, entre comillas, sometido el Poder Judicial. Es decir, esa concentración de poder expresa de una manera inadecuada
una concentración que realmente no se produce ni en las repúblicas presidencialistas. El presidente de los Estados Unidos tiene un poder judicial totalmente independiente. Y el poder legislativo no depende del presidente de los Estados Unidos. Es tan independiente que se deben los senadores y los diputados, se deben a sus estados y a sus ciudadanos, pero no al presidente de los Estados Unidos. De tal manera que en España tenemos una anomalía, que es una concentración excesiva y desmedida de poder por parte del presidente del gobierno, e incluso con mayoría minoritaria. Junto a eso tenemos 17 administraciones recabando mayores recursos para poder pagar sus gastos, con lo cual se crean luchas interterritoriales. Y la calidad democrática de nuestra ley electoral, que está constitucionalizada, en el sentido de que el distrito electoral es un distrito provincial, lo cual impide que haya una relación directa de los ciudadanos con los electores. Nadie sabe quién es el número 3 de Madrid y no digamos el número 4 de Barcelona. Es decir, no hay una relación con su distrito, con su constituency, como es en Estados Unidos o en Inglaterra o en la tradición española del siglo XIX. En consecuencia, si eso se une las listas que elabora el aparato del partido, vemos que la calidad democrática es muy limitada. La relación elector-elegido es muy limitada, esa calidad democrática es muy baja y se produce una situación de dependencia mucho más hacia arriba, es decir, hacia el poder constituido, que hacia abajo. Eso hace que la democracia interna de los partidos políticos sea muy limitada y que la calidad de la selección del personal político sea también de muy baja calidad, hasta el punto de que todos los analistas consideran que la formación y la capacidad de los líderes políticos del año 77, 79, 82, 86, etcétera, etcétera, ha sido decreciente y nos encontramos, incluso en mi propia experiencia, con una gran cantidad de diputados y de cargos públicos que escasamente tienen conocimientos de formación, de bachillerato, y no han hecho otra cosa más que política en su vida. En fin, podría seguir con muchísimos más elementos, pero tampoco quiero abusar del pasivo porque va a parecer que soy muy negativista, porque la primera idea que digo es: la Constitución del 78 es una gran Constitución, nos ha permitido casi 40 años de libertad y democracia. Lo que ocurre es que hay que ver qué puntos se pueden tocar para mejorar en la buena dirección. Bueno, pues precisamente eso es lo que te quería pedir. ¿Qué eventual reforma debería afrontarse para solventar precisamente esos puntos negativos que acabas de señalar? Bueno, pues habida cuenta del tiempo que nos queda, yo voy a tratar de ser muy directo y muy rápido. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar no creo que sea posible ir con un programa eventualmente en los años próximos de reforma global de la Constitución. Eso es una cosa impensable. Lo que sí creo es que se deben dar pequeños pasos en la buena dirección. Eso es lo que es posible en la vida política, ¿no? Otra cosa es idealista, ¿no? Pequeños pasos en la buena dirección. Yo creo que en primer lugar tendría que darse algún paso en la efectiva división de poderes. Es decir, que realmente la justicia sea independiente, que realmente el legislativo tenga una función de elaborar leyes y de controlar al poder político, y que el poder político se encargue de lo que es la gestión administrativa y esté controlado, y no al revés. Es decir, en el sentido de que el poder ejecutivo en España es el que controla a todos los demás, debería alterarse esa regla de 3. Yo creo que lo importante es dar pasos en la dirección positiva de la división de poderes. En segundo lugar, me parece que es muy conveniente mejorar la relación de los electores con los elegidos. Un cambio en la ley electoral. Yo no sé si son listas abiertas, si es constituir los distritos electorales de 60.000, 80.000 habitantes, hacer primarias en los partidos, hacer primarias en cada distrito, pero realmente lo que no puede haber es un gap, un salto y una ausencia de relación entre los representantes políticos y los electores, de tal manera que lo que se produce es una especie de referéndum plebiscitario cada 4 años y nadie responde ante nadie más que ante sus jefes en política. Y en tercer lugar, yo creo que sería conveniente buscar o encontrar fórmulas de encaje territorial y esencialmente recuperar competencias en educación y sanidad, sobre la base de tener un acomodo los temas de autogobierno vasco y catalán, probablemente diferenciado del resto de España. Pero vamos, esto es una opinión. Yo como vasco y además como exdiputado por Barcelona, creo que soy sensible a ello, que no quiere decir ni mucho menos elementos de desigualdad. Lo tiene Navarra, por ejemplo, lo tiene el concierto vasco. En fin, hay que buscar una fórmula de encaje que permita eso, mantenerlo y defenderlo, pero sin grandes ambiciones. Es decir, simplemente pensar que se puede hacer pequeñas cosas que vayan en la buena dirección. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo Gortázar Echeverría, profesor de Historia Contemporánea en la UNED.
un balance de la Constitución de 1978. Muchas gracias. A ustedes.